Hola, quiero darle gracias al Señor por este culto que podemos tener una vez más en línea, a través del cual nos podemos comunicar, nos podemos conectar y podemos ser edificados a través de la palabra. Quiero comenzar con una oración, así que les invito a ustedes que están en este momento conectados con nosotros a que nos acompañen a través de esta oración. Padre, muchas gracias por un día como hoy. Gracias porque en todo lo que estamos viendo, Señor, tú estás presente. Porque eres un Dios omnipotente, eres un Dios omnisciente, eres un Dios más que suficiente. Eres el Dios que todo lo conoces y que todo lo puedes y que estás en todos los lugares. Y te damos gracias, Señor, porque como tu iglesia, como tu pueblo, estamos en tus manos. Y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque sé que al interior de muchos de los hogares tú estás proveyendo a través de tu presencia esa paz que necesitamos para poder estar tranquilos, confiados en medio de todo lo que está sucediendo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los integrantes de la familia, porque yo sé que tú estás protegiendo y estás guardando y estás permitiendo que tu familia, que nuestras familias sean protegidas. Hay un cerco alrededor de ellos. Tus ángeles están alrededor de tu pueblo en este momento. Y no solo por los de Bálsamo al Corazón, sino por todas las personas que en diferentes lugares del mundo adoran tu nombre, Señor. Gracias. Te queremos bendecir y te queremos agradecer por este tiempo. Y queremos pedirte, Señor, en este día tan especial, que a través de tu palabra hables a nuestras vidas. Necesitamos palabras que broten de tu corazón, que vayan directamente, Señor, a las profundidades de nuestras necesidades. Que seas tú erradicando todos, absolutamente todos los temores y por el contrario fortaleciendo nuestra fe, levantándonos y permitiéndonos ver a través de tu palabra tu corazón, Señor. Hoy en el nombre de Jesús quiero agradecerte por esta oportunidad que nos das y por permitir, Señor, que los medios se conviertan en un instrumento para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hay una palabra en este día que quiero compartirte de manera especial. Pensaba en que Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que produce maravillas. Dios, de hecho, que si hay algo que Dios siempre está haciendo son cosas nuevas, cosas sorprendentes. Dios siempre nos va a querer sorprender a cada uno de nosotros. De hecho que las cosas que nosotros esperamos de Dios o que nosotros le clamamos a Dios, Dios siempre las va a responder a veces de formas que nadie se imagina. Porque Dios es un Dios de múltiples recursos, siempre tiene algo nuevo, Dios siempre va a hacer algo nuevo. Dios es un Dios que para cada generación tiene algo particular y en este tiempo también Dios lo tiene. Dios es un Dios que siempre está haciendo cosas, como les dije al principio, pero hay algunas cosas que hombres en algunos momentos de la vida, de la historia, lo produjeron. O sea que hay cosas que Dios quiere hacer y hay cosas que Dios está haciendo, pero hay cosas que no estaban dentro de sus planes y se produjeron porque hombres provocaron que se produjeran milagros, que se produjeran acciones de parte de Dios. O sea, hubo espacios que se abrieron por causa de las acciones de los hombres. Y de eso es lo que quiero compartirles en este día, porque a veces estamos en una posición donde esperamos que Dios haga absolutamente todo. Estamos sencillamente a la espera, pero hay cosas que se pueden provocar, hay cosas que se pueden hacer. La Biblia dice que el reino de los cielos pertenece a los valientes, a los que agitan el cielo, a los que lo mueven. Y Dios tiene el cielo como en oferta, así como cuando los niños están esperando a que se rompa la piñata para lanzarse y atrapar y agarrar cada una de las cosas. Y hay algunos que son más osados que otros y logran llevarse más cosas. Y uno podría decir, ¿por qué eres tan injusto y no pensaste en el otro? Porque en eso consiste, en que vas y te lanzas y atrapas. De eso se trata. Pero también con Dios hay cosas que Dios quiere hacer, que Dios quisiera y que están disponibles de parte de Dios
pero que nosotros podemos provocarlas. Y en la Biblia me encuentro un relato en el libro de Lucas, en el capítulo 19, verso 1, dice: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esta es una de las cosas que provocan las acciones de los hombres. Zaqueo era un hombre publicano, señalado por muchos por ser alguien del pueblo, un judío, pero que había vendido, por decirlo así, a su propia gente. Y había ofrecido sus servicios al pueblo romano, señalando quiénes eran aquellos que ganaban dinero, y de esa forma entonces él les asignaba una serie de tributos. Entonces ellos tenían que pagarle tributos al pueblo o a los romanos, pero los publicanos eran los que decían: él tiene un negocio, él gana esto, él hace esto. Entonces era una persona, los publicanos eran personas que no se la llevaban bien con la gente, nadie los quería. Pero este hombre, siendo publicano, tenía deseos de saber quién era Jesús. Y la Biblia empieza a mostrarme algunos elementos aquí importantes acerca de él. Y es que este hombre no era muy alto. Entonces cuando trató de mirar, se dio cuenta que todas las personas por su estatura le impedían poder tener un contacto visual con Jesús. Pero no se quedó allí con eso. Hizo algo. La Biblia dice que este era un hombre rico, o sea que sus vestidos eran vestidos finos, eran linos, tal vez importados, especiales. Se podía sobresalir su forma de vestir a la de toda la gente, pero a este hombre no le importó lo que tuviese que exponer para poder ver a Jesús, y se subió a un árbol. Quienes se suben a los árboles son los muchachitos, son los niños que se suben y juegan, y tal vez desde ese lugar ellos no tienen ningún problema en observar lo que pudiera estar sucediendo, lo que pudiera estar pasando. Pero una persona mayor, un hombre de la condición como lo era Zaqueo, no. Entonces Zaqueo estaba utilizando una serie de cosas para poder llamar la atención de Jesús. Él no quería quedarse con aquella oportunidad que estaba pasando delante de él. Él no quería perderla. Y lo que hizo fue que utilizó los recursos que tenía. No le importó que fuera señalado, que fuera avergonzado. ¿Cuántas personas se podían reír acerca de Zaqueo, que ahora está allí montado en ese árbol? Eso no era importante. Lo que sí era importante era tener un encuentro, poder mirar a Jesús a los ojos. Y qué tremenda sorpresa fue la que se llevó, que Jesús lo miró a los ojos, lo señaló y lo llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo, hoy posaré en tu casa. Y dice que Zaqueo se gozó. Me imagino que esa fue la recompensa extraordinaria por aquel esfuerzo. ¿Cuántas personas estaban caminando con Jesús? ¿Cuántos seguían a Jesús? Me imagino que eran multitudes los que estaban allí. Pero Jesús escogió ese día particular visitar la casa de Zaqueo. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús puso sus ojos en la casa de Zaqueo? Muy sencillo. Que Zaqueo hizo la diferencia con todas las demás personas, porque Zaqueo tenía un profundo deseo. Zaqueo no se quedó contemplando los obstáculos que se estaban presentando en ese momento. Zaqueo dijo: esta es una oportunidad y la voy a tomar y la quiero. Yo quiero ver a Jesús. Así que más importante que su honra, más importante que cualquier cosa, que es la posición que él podía tener allí en Jericó, era tener la oportunidad de ver a Jesús. Creo que eso nos habla a cada uno de nosotros también, porque a veces tenemos una serie de argumentos en nuestra mente que nos impiden buscar a Jesús como debiéramos hacerlo. A veces decimos que es el tiempo, que es el trabajo, que son muchas cosas, pero hay algo que yo he aprendido también, y es que cuando nosotros consideramos que algo es importante,
sacamos el tiempo, hacemos el tiempo, provocamos el tiempo para aquello que consideramos importante. Y la Biblia entonces está llena de relatos de hombres que hicieron cosas similares. Veo en la palabra como un hombre llamado Jacob. En algún momento quiso que su vida fuera completamente cambiada. Y dice la Biblia que él estuvo toda una noche decidido a que su vida fuera diferente. Y dice también la Escritura que allí él estuvo una noche peleando con un ángel. Y cuando ya iba a amanecer, entonces el ángel le dijo, suéltame porque va a amanecer. Y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y así que el ángel tuvo que bendecir a Jacob. La bendición de Dios vino a Jacob, no como un accidente, no como que si de pronto sucede o no. Algo que determinó Jacob era que tenía que suceder. Él no se iba a ir con las manos vacías. Él había dispuesto en su corazón que algo sucediera y eso sucedió. Jacob significa el engañador, el usurpador. Qué tremendo que una persona con su propio nombre sea señalado y que la gente pueda decir, cuídate de Jacob. Sencillamente porque eso es lo que significa su nombre. Pero ese día particular, el Señor cambió su nombre y le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Ya no serás más el usurpador. De ahora en adelante serás Israel, aquel que pelea y aquel que conquista, aquel que se pone del lado de Dios y lo logra. Y esto me tiene que enseñar a mí también que yo puedo ponerme del lado de Dios y pelear para que algunas circunstancias cambien en mi vida, que no tienen que ser como siempre las estoy contemplando, que pueden ser diferentes, que yo puedo tomar acciones que muevan la mano de Dios a mi favor. Hay personas que dicen, por favor, ore usted. Y yo me pregunto, ¿por qué no tomas la decisión de también orar tú? Para que Dios mueva su mano a tu favor. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, la Biblia habla de una mujer llamada la Sunamita. Una mujer que habitaba en una ciudad llamada Sunén. Y dice la Biblia, aconteció que también que un día pasaba Eliseo por Sunén. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía y comía en ese lugar. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció un día que vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo entonces Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Y habla particularmente de esto, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? El esmero de esta mujer en atender, escucha bien esto, el esmero, la insistencia con la cual esta mujer trataba de atender al varón de Dios, produjo una inquietud en el profeta. Y él quería saber cómo podía recompensar las acciones, el esmero, la atención, el cuidado que ella estaba teniendo por ellos. Y entonces es aquí cuando él dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Verso 14. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se apartó a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Pienso por un momento en la vida de esta mujer. Es una mujer que se casó con un hombre mayor, pero que en lo profundo de su corazón anhelaba tener un hijo. No tenía un hijo. Pero cuando el profeta viene y le dice, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Puedo hablar ante ti, ante el rey, al general? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algún favor? Ya le dijo, no, yo estoy segura. El lugar donde estoy bien. No me hace falta absolutamente nada. Pero qué interesante que Dios siempre está mirando a los deseos profundos de nuestro corazón. Y ese esmero que ella había mostrado por el profeta permitió que entonces el profeta observara que había una necesidad que Dios tenía el poder de suplirla, y él le dio una palabra a ella y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Estas palabras fueron fuertes, contundentes al corazón de esta mujer, pero tal cual como el profeta lo dijo, ella lo recibió. Ella recibió un hijo para ese tiempo. ¿Qué lo produjo? El esmero. ¿Qué lo produjo? Aquella atención permanente hacia el hombre de Dios. Quiero decirte que el servicio permanente hacia Dios, consistente, aquello que hacemos voluntariamente, porque hay algo particular que tienen todas estas porciones en la Escritura, es que ninguno de los que consiguió o que provocó algo de parte de Dios estaba haciéndolo condicionado. A ninguno se le obligó. Porque muchas veces nosotros podemos hacer cosas porque es una obligación, porque tenemos que hacerlas, porque alguien nos está insistiendo, porque estamos sobre el tiempo o porque vemos que es necesario que lo hagamos. Pero estas personas actuaron no porque alguien les estuviera obligando, ni Dios mismo les estaba obligando a hacer lo que ellos estaban haciendo, pero de lo profundo de sus corazones brotó el deseo de hacerlo. Ellos querían hacerlo y esto provocó a Dios para enviar una respuesta, para producir algo. Jesús visitó la casa de Zaqueo porque Zaqueo supo cómo tocar el corazón de Jesús. Aquel esfuerzo que estaba haciendo por llegar y encontrarse y ver a Jesús llamó la atención de Jesús y Jesús quiso estar en su casa. Y qué bendición fue para Zaqueo y toda su familia tener a Jesús un día morando en su casa. Qué bendición fue la de Jacob, poder cambiar su historia, porque un día decidió voluntariamente buscar al Señor hasta que se rompiera y cambiara aquella situación que lo había envuelto durante tanto tiempo. Esta mujer había decidido insistentemente prestar atención y poner al servicio del hombre de Dios aquello que ella tenía, y construir un espacio para que el hombre de Dios, cuando pasara por allí, disfrutara y estuviera cómodo en un lugar. Le construyeron una habitación, le colocaron una cama, le colocaron una mesa, un candelabro, para que cuando el hombre de Dios viniera pudiera estar cómodo en ese lugar. Y esa atención provocó que Dios hiciera un milagro y le diera un hijo, el hijo que siempre había soñado. La Biblia me habla de cosas poderosas como estas. Y toda la historia en la Biblia está llena de testimonios como estos. Encuentro también que Eliseo, el gran profeta, decidió hacer algo, acompañar a Elías y no dejarlo en ningún momento, servirle a Elías de manera permanente. Y aún con la insistencia de Elías, déjame porque tengo que ir a otro lugar, Eliseo decidió acompañarlo, estar con él hasta el último momento. Y cuando llegó la hora en que Eliseo iba a ser llevado, le declaró cuál era el deseo de su corazón, una doble porción del Espíritu de Dios. Y esto no estaba dentro de los planes, esto no estaba escrito en ninguna parte, pero Eliseo lo tenía tan profundamente deseándolo en su corazón que nada pudo impedirlo y Dios se lo concedió. Eliseo fue usado el doble de como fue usado el profeta Elías. ¿Qué provocó esto? Su deseo de servir, su esfuerzo por seguir estando allí
continuamente acompañando al profeta Elías. Creo que estas cosas que nosotros hacemos deliberadamente tienen un precio. Demandan de nuestro esfuerzo, demandan de nuestro tiempo, demandan de nuestra dedicación, demandan de nuestro amor, demandan de nuestra vida, demandan de nuestros recursos. Pero todas estas cosas que hacemos sin que Dios nos las esté pidiendo, finalmente van a traer algo poderoso a nuestro favor. Dice la palabra también que Josué era un hombre que servía permanentemente a Moisés. Siempre estuvo, mientras Moisés estaba consultando al Señor, Josué estaba esperando que Moisés bajara. Pasaba días Moisés allí consultando, hablando con el Señor, pero allí estaba Josué permanentemente sirviendo al hombre de Dios. Y una de las cosas que sucedió es que cuando el hombre de Dios, Moisés, ya no estaba, el Señor llamó a Josué y le dijo: ahora tú prepárate y entra a este pueblo a la tierra prometida. Un gran privilegio, pero un privilegio que se lo ganó, provocado por su servicio, por su dedicación, por su constancia. Y estas cosas tienen que hablar a cada uno de nosotros, porque a veces esperamos que todo esté a nuestro favor, que el tiempo esté a nuestro favor, que la distancia esté a nuestro favor, o que tengamos el vehículo, que el horario, que muchas de las cosas como que se acomoden a nosotros. Pero lo que vemos aquí es que ninguna de estas cosas estaban a favor de aquellos hombres que habían decidido en su corazón hacer algo, y por el contrario provocaron la mano y el poder de Dios a favor de ellos. La Biblia me muestra que también en Jericó había un hombre, un ciego llamado Bartimeo. Y dice la Biblia que cuando este hombre empezó a escuchar la multitud que venía, preguntó qué era lo que sucedía, y le dijeron: es que por allí viene Jesús. En ese momento Bartimeo decidió hacer algo, levantar su voz para llamar la atención de Jesús. Los discípulos venían y le decían: cállate, guarda silencio, pero él más levantaba la voz porque quería que algo sucediera en su vida. Y cuando escuchó la palabra de Jesús, ven, aquel hombre tiró su capa. Este milagro probablemente no estaba registrado dentro de las cosas que Jesús iba a hacer, pero quedó registrado gracias a que un hombre tomó la decisión de insistir para que ese milagro se produjera. Hay personas que dicen: no tengo fe, pero la fe muchas veces es la insistencia que tenemos para que algo suceda. La Biblia también me habla acerca de una mujer que es llamada la mujer enferma de flujo de sangre. No se menciona su nombre, pero se menciona como la mujer que gastó todo su dinero buscando diferentes médicos en diferentes lugares, gastó todo lo que tenía tratando de encontrar una solución para su salud. Y dice la Biblia que aún cada vez que sucedía o que buscaba la ayuda de médicos, su situación era peor. El flujo convertía a una mujer como una persona maldita. Nadie podía acercarse a ella. Si era sorprendida como que era una mujer que tenía flujo, podía incluso ser apedreada. Pero ella, cuando se enteró dónde estaba Jesús, dice la Biblia que ella en lo profundo de su corazón decía: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Habían obstáculos. Jesús no vino a buscarla a ella, pero ella se abrió espacio para llegar a donde estaba Jesús. No le importó que se estuviese exponiendo su vida si se llegaba a conocer lo que en ella estaba sucediendo. Esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre no consideró cuántos eran los obstáculos culturales, sociales que se pudieran presentar. Para ella lo más importante era abrirse un espacio para llegar hasta allí. La fe tiene que ver con eso. La fe es la convicción de lo que no se ve, y a veces cuando nosotros queremos sacar a relucir esa fe, tenemos que sobreponernos por encima de las circunstancias, sobre aquellos no se puede, aquellos no insistas, aquellos no lo hagas. A veces la fe tiene que demostrar un esfuerzo adicional
pero lo importante de esto es que el Señor siempre va a recompensar los esfuerzos adicionales que hacemos, porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe cuánto de nosotros estamos poniendo, cuál es el esfuerzo que estamos haciendo. Y Él siempre recompensa. Escúchame bien, el Señor siempre recompensa el esfuerzo. El Señor siempre recompensa el amor, siempre recompensa el servicio. Cuando algo nace, cuando algo brota desde nuestro corazón de manera voluntaria, eso toca el corazón de Dios. Y eso atrae a Dios. Y eso hace que se abran puertas que ni siquiera existían, oportunidades que no existían. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, la Biblia menciona esto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escucha esto, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continua me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La oración es una de las formas como nosotros podemos provocar que cosas sucedan. La oración provoca la mano de Dios a nuestro favor. Aquellas oraciones que hacemos en diferentes momentos. La verdad es que la Biblia no me menciona que exista un tiempo particular en el cual nosotros tengamos que orar. Pero la Biblia sí me muestra que habían hombres que tenían diferentes tiempos, que oraban en la mañana, en la tarde, en la noche, a la madrugada. Se dice que había uno de los discípulos de Jesús que le llamaban rodillas de camello, porque pasaba tanto tiempo de rodillas que sus rodillas se habían inflamado, porque si había algo que él deseaba hacer era estar a los pies orando y buscando la presencia de Dios. Querido hermano, quiero decirte que somos nosotros los que podemos provocar oportunidades. Somos nosotros los que podemos provocar que el cielo se desate a nuestro favor. Muchas de las cosas que suceden a veces es porque Dios ya lo tiene planeado hacer. Pero hay muchas cosas que Dios no tiene planeadas, pero que se pueden producir, se pueden provocar si nosotros tenemos las mismas actitudes que tuvieron estas personas. Dios siempre va a valorar el esfuerzo, la persistencia, la dedicación y aquellas cosas que hacemos para agradarlo a Él. Esta mujer sunamita quiso abrir un espacio para que el profeta pudiera tener un lugar cómodo, y Dios lo recompensó trayendo una petición profunda de su corazón, un hijo. Este hombre, Zaqueo, quería tener un encuentro con Jesús. Habían obstáculos, pero él fue mucho más allá de los obstáculos, porque tenía algo profundo en su corazón. Quería encontrarse con Jesús. Y no solo eso fue respondido, sino que Jesús estuvo en su casa. Y sucedieron cosas extraordinarias ese día en su casa. Lo mismo puede suceder en tu vida y en mi vida si tomamos acciones permanentes, decisiones que busquen el corazón de Dios. Si decidimos no quedarnos conformándonos a lo que puede pasar, sino que provocamos a Dios para que sucedan cosas poderosas a nuestro favor. Quiero orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte inmensas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados con nosotros. Te pido que esta palabra produzca un efecto especial en nuestros corazones,
Estamos en unos tiempos en los cuales podemos sencillamente esperar a que las cosas sucedan. Pero aún en estos tiempos, cuando todas las puertas nos obligan a que estén cerradas, hay cosas que pueden suceder, Señor, al interior de nuestros hogares. Podemos buscarte de una manera diferente. Podemos servirte también a través de nuestras habilidades, nuestros talentos. Podemos poner a tu servicio lo que tenemos y podemos, Señor, tocar tu corazón para que tú desciendas y hagas cosas poderosas entre nosotros. Sabemos que esta situación no será permanente, que va a cambiar. No sabemos si en una semana, en 2 semanas, en cuánto tiempo, pero estamos seguros que va a cambiar. Y lo importante es qué va a suceder cuando eso cambie. Señor, si hemos provocado tu mano y tu favor a favor de nosotros, Señor, yo sé que cosas poderosas van a suceder en ese momento. Rogamos que tu Santo Espíritu toque la vida y el corazón de cada persona que en este momento está conectada. Señor, toca las vidas, toca las familias. Señor, a partir de tu Espíritu Santo, toca los corazones para permitirles entender que esta palabra tiene un impacto poderoso. Señor, que no necesitamos esperar a encontrarnos con algo sorprendente. Podemos tomar decisiones desde nuestro propio corazón que agraden, Señor, a ti, que te agraden a ti. Y de esa manera que se mueva tu mano a nuestro favor y hagas cosas poderosas entre nosotros. Hay personas enfermas, Señor, como esa mujer enferma de flujo de sangre, que no hay solución, que han gastado el dinero, pero que se puede provocar un milagro para que sigan viviendo. Señor, hay personas también que tienen deseos profundos en su corazón, que quisieran verlos, Señor, cumplidos, como esa mujer tsunamita que quería un hijo y aprendió a vivir, Señor, sin ese hijo, pero cuando ella tuvo esa serie de acciones para bendecir al profeta, Señor, ese hijo que estaba anhelando, finalmente, aunque las condiciones, Señor, científicas no dieran lugar, para ti no había imposibles y tú hiciste ese milagro. Jacob pudo ver que de un día a otro su situación cambió, se rompió aquello que lo señalaba y aquello que lo marcaba y se convirtió en Israel, el hombre que vence, el hombre que encuentra una respuesta porque determinó ser persistente hasta encontrarlo. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo clamo y te pido que cada persona que está en este momento escuchando este mensaje también pueda encontrar en estas palabras, Señor, la motivación suficiente para hacer cosas que nadie le está pidiendo, pero que te agradarán a ti y con eso provocarán que algo poderoso suceda. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te recuerdo que los miércoles a las 7 de la noche tenemos esta cita aquí virtual donde tendremos nuestro culto y estaremos compartiendo la palabra y a través del Espíritu Santo ministrando tu vida. Los domingos a las 9:30 de la mañana habla con 2 amigos, con 3 amigos, con personas que tú conozcas y diles, mira, algo poderoso está haciendo el Señor e invítalos a que también participen de nuestro culto virtual. Soy el pastor José Efraín Cárdenas, contento de poder llegar hasta el lugar donde tú estás. Te espero en una próxima transmisión. Bendiciones.